encontramos delante tuyo, Dios. Señor, ayúdame, Señor, a poder predicar tu palabra conforme a tu voluntad, Dios. Señor, que solamente actúe tu palabra, Dios, en cada uno de nuestros corazones. Señor, borrar todo pensamiento mío, toda elocuencia, lo que sea, Señor, que pertenece, borrarlo, Dios. Solamente que sea tu palabra que transforma nuestras vidas, nos santifica y nos hace cada vez más y más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Te exaltamos, Dios, solamente a ti. Tú eres el único digno de recibir toda la alabanza y toda la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como venimos hablando del domingo pasado, más acerca de la oración, hoy vamos a estar viendo los obstáculos y remedios para la oración. Los obstáculos y los remedios para la oración. Así como un niño recién nacido llora, es evidente que está vivo. Una persona nacida de nuevo, un cristiano, ora. Esa es una evidencia de que es nacido de nuevo. Es exactamente igual. Todos los santos del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento oraron al Señor. Hay evidencia, obviamente, suficiente en las Escrituras para decir que el cristiano debe orar. Es una necesidad, pero también es una labor. Es un deber, porque es una necesidad, pero también es una labor. Todo cristiano debe orar, todo cristiano debe trabajar en oración. Antes de entrar en el tema, vamos a ver algunas exhortaciones que el Señor nos hace en su palabra. Por ejemplo, Lucas 22:40. Ahí estaba Jesús con 3 de sus discípulos. Lucas 22:40. Dice, cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. También podemos ver Efesios 6:18. Efesios 6:18. Pasaje que estuvimos viendo el domingo pasado. Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo también en 1 de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. También podemos ver Judas, versículo 20. Dice, pero ustedes, queridos hermanos, que voy a leer en la Biblia de un Salvador, pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. Oren guiados por el Espíritu Santo. Estas son exhortaciones claras que nuestro Señor, nuestro amado Señor, nos dejó escritas en su palabra, para que nosotros recordemos continuamente que la oración es nuestra labor. La oración es la experiencia de nuestros labios que salen de un corazón necesitado para hablar con nuestro bendito Padre Celestial. La oración es el medio por el cual nuestro amado Señor nos dejó para que nosotros nos expresemos delante de Él con total libertad. La oración debe ser nuestro respirar diario, el gemir constante de aquel que anhela que su Señor se incline su oído y Él pueda expresarse y abrir totalmente su corazón.
la oración. El salmista David decía en el Salmo 34:15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El salmista sabía que podía recurrir todos los días al Señor. Él decía en el Salmo 5:2, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti te oraré. El Salmo 18:6, David expresa de esta manera, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmo 145:19. Dice David, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. La oración es entonces el medio que nuestro buen Dios nos dejó para que nos expresemos en todo momento delante de Él. Eso es la oración. Esa es la oración. Es la expresión de mi debilidad. Es la expresión de nuestra dependencia ante ese Dios todopoderoso. Esa es la oración. Esa es la oración. Por eso es nuestra necesidad, por eso es nuestra labor. Una labor que el cristiano con responsabilidad debe asumir. La oración, mis hermanos, es como el arado que comienza a surcar y trabajar en los decretos divinos de Dios. Así es la oración. El Señor Jesús nos dejó órdenes explícitas con respecto a esta labor. Órdenes muy explícitas. Fíjense en Lucas 10:2. Yo lo voy a leer desde la Biblia de las Américas. Lucas 10:2 dice: y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su bien. Es un trabajo. La oración es ese trabajo, como yo decía, es ese arado que surca todos los decretos divinos de Dios. La mies es de Dios. Y nosotros agarramos ese arado y comenzamos a orar, a surcar eso que Dios ya determinó para que comience a levantar obreros y los envíe a su propia mies. Pablo entendió esta labor y trabajaba sin cesar en la oración. Pablo sabía que Dios es el que da el crecimiento a la iglesia. Y él dice, por ejemplo, en Filipenses 1:3 y 4, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Versículo 9 de Filipenses 1 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Se dan cuenta cómo la oración es ese arado que trabaja en los surcos de los decretos de Dios? Es Él el que produce en nosotros amor, y nuestras oraciones son pidiéndole para que Dios aumente ese amor, como Pablo hacía. Colosenses 1:3, damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Efesios 1, versículos 15 y 16, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo había entendido la labor que es la oración. Juan, el apóstol,
pudo tener una revelación. Cómo esas oraciones suben al trono de Dios. Él dice en Apocalipsis 5:8, dice lo siguiente: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraban delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 8, 3 y 4 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Mis hermanos, la oración es olor grato a Dios. Nuestras oraciones suben como ese humo del incienso subía desde el tabernáculo. Esa es la oración. Eso es la oración. El salmista lo expresaba de esta manera, Salmo 141:2. Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Esta es nuestra labor: orar sin cesar por nosotros mismos, nuestras familias y por todos los santos. Pedro lo expresó muy bien en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice lo siguiente, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un real sacerdocio. Un sacerdocio que continuamente eleva el fuego de la oración al trono de Dios. Al trono de Dios. ¡Qué gloriosa tarea! Y es nuestra responsabilidad que no la descuidemos. Es nuestra responsabilidad que no la descuidemos. Esta es una introducción para poder contemplar realmente lo que es la oración y el trabajo, la labor que el cristiano tiene. Pero también es para discernir cuando Satanás quiere estorbar esta labor. Es para ver cuán glorioso es este trabajo, cómo sube al trono de la gracia nuestras oraciones. Pero también es para discernir cuando Satanás quiere estorbar nuestra labor. Déjenme hacer una aclaración antes que nada. Para eso vamos a estar leyendo Mateo 6, del 5 al 8. Mateo 6, del 5 al 8. Acá está hablando el Señor Jesús. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles o los paganos, ¿no?, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, hipócritas y paganos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor presupone acá que el cristiano ora. Acá el Señor presupone que el cristiano ora. ¿Por qué? El texto nos dice
Y cuando ores, o en la versión de la Biblia textual dice, cuando estéis orando. El cristiano, él sabe que el cristiano va a orar. Como dijimos, así como un niño llora cuando nace, el cristiano, la persona que nace de nuevo, ora. Pero también acá hay una advertencia, porque nosotros sabemos que una persona es cristiana porque ora, pero el Señor Jesús lo dejó muy claro: no todo el que ora es cristiano. No todo el que ora es cristiano. Por eso quería hacer esta aclaración. ¿Qué nos dice el texto? Versículo 5. Que los hipócritas oran. Versículo 7. Dice que los gentiles o los paganos oran. Ahora, en un momento dado, el cristiano puede caer en cualquiera de estas dos condiciones. Por eso el texto nos dice, en el versículo 5, nos dice: cuando ores, no seas. Cuando ores, no seas. Esto nos da la idea, nos da una idea del pecado remanente que todavía habita en el cristiano. Martin Lloyd decía lo siguiente con respecto a esta porción del Sermón del Monte. Dice: aquí encontramos una denuncia devastadora de los terribles efectos que el pecado ha obrado en el alma humana. Bueno, repetir, dice: aquí encontramos una denuncia devastadora de los terribles efectos que el pecado ha obrado en el alma humana. El pastor Sugel dice lo siguiente, dice: si queremos ver la devastación de los efectos del pecado, no debemos ver a un borracho tendido en el suelo, o no debemos ver un prostíbulo. Simplemente veamos a un cristiano arrodillado que frente al trono de gracia lucha con su propio pecado que lo asedia constantemente. Eso es lo que ha provocado el pecado. Eso es lo que ha provocado el pecado. Nosotros muchas veces miramos a aquellos terribles pecados, borrachos, depravados. No, nos debemos mirar nosotros cuando oramos. Aun cuando estamos ante el trono de gracia, la hipocresía y el paganismo nos asedian continuamente. ¿Quieren saber qué monstruoso realmente es el pecado? Mírense cuando oran a solas con el Señor. El cristiano podrá encerrarse en su cuarto a orar. Podrá encerrarse en su cuarto a alabar al Señor. Pero si se descuida un segundo, terminará adorándose a sí mismo. Ese es el mayor peligro del cristiano. Poder perder el centro de nuestra atención, el cual es Dios, y centrarnos en nosotros mismos. Esto es lo que Jesús nos dice en este texto. Esto es lo que Pablo entendió. En Romanos 7:21 él lo escribe lo siguiente, dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En otras palabras, cada vez que me propongo hacer algo verdaderamente piadoso, hallo en mí el mal. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todo deber que nos acerca a Dios, el pecado remanente que habita aún en nosotros, querrá alejarnos de Dios. Todo deber que nos acerque
presencia de Dios. Ahora, ¿cuánto más aquello que nos acerca más a Dios? Esto es la oración. Cuando nos disponemos a orar, más luchas encontramos. Pero no solo en el momento en que vamos a orar, sino antes de orar. Satanás no solo querrá obstaculizar el momento preciso en el cual estamos orando, sino que va a evitar que nosotros oremos. Ahora sí, vamos a ver algunos obstáculos que Satanás nos tratará de persuadir para que nosotros no cumplamos esta tarea de orar. Estos obstáculos están sacados del libro La armadura completa de Dios, de William Gurnall, un puritano. Lo que vamos a ver entonces es cómo lidiar con estos ataques. Las preguntas que vamos a hacernos es: ¿cuáles son las estratagemas que usa Satanás contra el creyente cuando éste se dispone a orar? Otra es: ¿cuáles son los pensamientos que Satanás trae a nuestra mente para hacer que no oremos? Entonces, ¿cuáles son las estratagemas que usa Satanás contra el creyente cuando éste se dispone a orar? ¿Y cuáles son los pensamientos que Satanás trae a nuestra mente para hacer que no oremos? Primer estratagema. Satanás nos dirá que si oramos en el estado que estamos, somos unos hipócritas. Satanás nos dirá que si oramos en el estado que estamos, somos unos hipócritas. Satanás se va a aliar con las corrupciones de nuestro corazón. Y él nos acusará diciéndonos que si lo hacemos, somos unos hipócritas. Él traerá a nuestra mente algún pecado cometido que muy cerca, algún pecado que nos perturba. Y ahora que estamos en la presencia de Dios orando, Él nos acusará y magnificará ese pecado. Satanás, por ejemplo, dice Gurnall, podrá decirnos: ¿cómo te acercas así ante Dios? ¿No sabes que Él te ha visto? ¿Cómo pues recibirá tu oración? Recordemos algo muy importante. Satanás siempre va a minimizar el pecado. Siempre va a minimizar el pecado. Satanás nos va a susurrar en nuestras orejas y nos va a decir: eso no es nada. Sos humano. Todo el mundo lo hace. Hay peores personas que vos. Lo va a minimizar. Pero una vez que cedemos a sus demandas, Él magnificará ese pecado y nos dirá: tú no tienes perdón. Tú no tienes perdón. Entonces, ¿por qué hace esto? Apocalipsis 12:10 nos revela por qué hace esto. Dice: porque Él es el acusador de los hermanos. Satanás nos acusa delante de Dios y delante de nuestra propia conciencia para llevarnos a la desesperación. Entonces podemos ver que Satanás nos va a recordar, nos va a traer pecados cuando estemos delante de Dios y nos va a decir: sos un hipócrita. Sos un hipócrita. Por otro lado, podemos no sentir ese deseo de orar. Sabemos que debemos orar, como habíamos hablado al principio. Es una labor, una tarea
cuando nos acercamos al trono de gracia, porque sabemos que tenemos que orar. Y es justo en ese instante cuando Satanás nos dirá: sos un hipócrita. Sos un hipócrita. Estás actuando con hipocresía porque estás orando sin desearlo. Eso es lo que nos va a decir Satanás. Sos un hipócrita porque lo estás haciendo sin el deseo natural que debe salir de un cristiano. Él te puede decir lo siguiente, dice Burrán: ¿no ves que sos un hipócrita? Si no tenés ganas de orar, ¿no ves que te estás engañando a ti mismo? Ahora, ¿cómo podemos actuar con semejante acusación? Primer argumento, dice Gunnar: ¿estás temeroso por ser un hipócrita si oras? Pero recuerda que todo aquel que no ora está demostrando con ello que es un inconverso. ¿Estás temeroso por ser un hipócrita si oras? Pero recuerda que todo aquel que no ora está demostrando que ello es un inconverso. Recordemos que la manera distintiva de todo cristiano es orar. La marca distintiva de todo cristiano es orar. Veamos esto en Hechos 9. Hechos 9, 10 al 11. Ahí hay dos personajes. Uno es Ananías y otro es Saulo de Tarso. ¿Qué dice el texto? Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Se imagina el cuadro de Ananías? Tenía que hablarle al perseguidor de la iglesia, el cual el Señor identifica: Saulo de Tarso. No le dice ya con el nuevo nombre Pablo, sino Saulo de Tarso. ¿Se imagina la desesperación? Lo podemos ver en el relato de este Ananías, pero ¿cómo lo tranquiliza el Señor Jesús? Le muestra la marca distintiva de un cristiano. Dice: porque he aquí él ora. Esto es una marca distintiva de todo creyente. Obviamente sí es cierto que en algún momento puede haber aún decaimiento en la vida de oración de todo verdadero creyente. Puede haber un decaimiento, pero el creyente no deja de orar. Tarde o temprano orará. El creyente puede decaer en su vida de oración, pero si es creyente, tarde o temprano orará. No solo sentirá, sino que sabe que es un deber. Él irá y se presentará delante de su Padre. Mis hermanos, es un deber impuesto por el Señor. Orar sin cesar. Y este orar sin cesar es cuando lo deseemos o no lo deseemos. Es un deber impuesto por el Señor. Ahora, hay algo muy importante. No debemos confundir la obediencia con la hipocresía. No debemos confundir la obediencia con la hipocresía. No es hipocresía obedecer. No es hipocresía obedecer, porque sé que Dios lo ha mandado y la salud espiritual de mi vida depende de la oración. No es hipocresía obedecer. Pasa
exactamente lo mismo con todo lo que se nos ha mandado en las Escrituras. Pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, puede ser que hoy me he levantado sin ningún deseo de venir a la iglesia. Pero el hecho de haber venido no me convierte en un hipócrita, sino en un hijo o hija obediente que, a pesar de su carnalidad que lo tira a quedarse en la casa, él se levanta, crucifica su carne y va a la iglesia donde están congregados todos sus hermanos y adoran y oran juntos al Dios soberano, único Señor y Salvador Jesucristo. Y también escucharán su palabra. Entonces, si en esos momentos, cuando no hay deseo alguno de orar, debemos doblegar nuestra carne y nos pondremos a orar. Es así. Citando nuevamente al pastor Sugel, él dice: si Satanás te acusa que eres un hipócrita por hacer algo que no tienes el deseo de hacerlo, recuerda que es más sabio ocuparte de un deber conocido que cometer el pecado de no intentarlo siquiera por el temor de fallar en medio del deber. Esa es la actitud paralizante del perezoso. Fíjense lo que dice Proverbios 22:13. Por eso el perezoso no hace nada. Dice el perezoso: el león está afuera, se ve muerto en la calle. El perezoso, de acuerdo al contexto, el perezoso sabe que tiene que ir a trabajar, pero por miedo de ser comido por un león, se queda en su casa. ¿Qué hace el perezoso espiritual? Tiene miedo de caer en hipocresía. Entonces no hace absolutamente nada. Eso es lo que hace un perezoso espiritual. Dice William Gurnall, dice: ¿vas a quedarte en un pecado conocido porque tienes el temor de encontrarte con un león cuando sales por el camino de la obediencia para cumplir un deber que es indispensable? Es un deber. Y si nosotros no deseamos y lo hacemos, no somos hipócritas, somos obedientes. Estamos doblegando nuestra carne. ¿Y cuál es el remedio contra esto? El hecho de temer ser un hipócrita es un buen argumento para probar nuestra sinceridad. El hecho de temer ser un hipócrita es un buen argumento para probar nuestra sinceridad. Obviamente, nadie en este mundo está exento de caer en el pecado de la hipocresía. Nadie, solamente, excepto el Señor Jesucristo. Sino todos caeremos en el pecado de la hipocresía. Lo dijo el Señor Jesús: no sean como los hipócritas, no sean como los gentiles. Aquel que teme caer en la hipocresía está más seguro que el presuntuoso que no le tiene temor. Aquel que teme caer en la hipocresía está más seguro que el presuntuoso que no le tiene temor. Esto es exactamente aquellos hermanos que no creen que, o sea, que ellos creen que la salvación se pierde. Son hermanos con falta de instrucción bíblica. Ellos temen de cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo y pecar contra Dios y no recibir perdón.
se mueve y los perturba muchas veces este temor. Y no quieren pecar contra Dios. Pero ese temor los va a sacar de cualquier tipo de pecado contra Dios. El problema más grande es aquel hombre que posee un corazón endurecido y no se preocupa por la dureza de su corazón. Él tiene un corazón endurecido porque no tiene sensibilidad. Es mejor temer pecar contra Dios que vivir una vida descuidada sin temor de Dios. Por esta razón, debemos dar gracias a Dios que puso en nosotros ese temor de no ser hipócritas. Pero no debemos dejar que ese temor nos paralice. Fue Dios quien colocó ese temor. Pero no es la intención del Espíritu Santo paralizar al cristiano. ¿Para qué está entonces ese temor? Para que vigilemos nuestras motivaciones. Para que velemos por nuestras motivaciones. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Con hipocresía? Pidámosle perdón. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Con palabrerías vanas? Pidámosle perdón a Dios. Si ese temor me paraliza, debemos atacar el obstáculo, no la oración. ¿Qué hizo Moisés cuando vio a un egipcio maltratar a un israelita? Veamos Éxodo, capítulo 2, versículo 11. Éxodo capítulo 2, versículo 11 y 12 dice: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Qué hizo Moisés? Mató al egipcio y dejó vivo al israelita. Es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Es matar nuestro pecado y dejar viva la oración. Toda insinuación que vaya en contra de nuestra vida de oración la debemos matar. Pero menos la oración. Matemos al egipcio, dejemos vivo al hebreo. ¿Qué hizo Daniel cuando salió el edicto del rey, que nadie podía orar? ¿Combatió la oración? ¿Dejó de orar? No. Combatió el edicto. ¿Cómo combatió el edicto? ¿Qué hizo? Orando. Él combatió el obstáculo, no la oración. De igual manera, cuando Satanás nos quiere alejar de nuestro momento de oración a solas con Dios, es en ese preciso momento cuando con más fervor debemos dedicarnos a orar. Es en ese preciso momento. Entonces, ¿cuál es la estratagema de Satanás para alejarnos de la oración? Esa primera es decirnos que somos unos hipócritas. Y si nos dice que somos unos hipócritas, alertémonos, pidámosle perdón al Señor, porque puede ser, y sigamos orando. No debemos quedarnos con esa acusación y no orar. Nuestra segunda estratagema de Satanás es la siguiente. Él tratará de convencer al creyente que no tiene el don de la oración. Él tratará de convencer al creyente que no tiene el don de la oración. Hay algunos creyentes
que realmente se sienten perturbados por no poseer la facilidad de expresión que tienen otros creyentes. Satanás le dirá: mira la elocuencia que este o aquel tienen al hacer sus oraciones. Mira qué don. Pero vos no lo tenés. Es mejor que te calles y dejes a aquellos que tienen dicho don. Es verdad, es verdad. Muchos tienen la fluidez de hacer sus oraciones sin repetir ninguna palabra. O pueden expresarse de una forma que usan muy bien el vocabulario. Es verdad. Ahora, ¿qué debemos hacer contra esas acusaciones? Lo primero que no debemos hacer es dejar de orar. Lo primero que no debemos hacer es dejar de orar. Recordemos que todas estas cosas son alarmas, alertas, luces que se encienden y se apagan para hacernos dar cuenta que Satanás está tratando de obstaculizar nuestra vida de oración. Son alarmas, son alarmas. La oración es una necesidad para todo hijo de Dios. Lo que debemos hacer es recordar que Dios no mira lo que el hombre mira. No mira lo que el hombre mira. Cuando el Señor desechó a Saúl, Dios le reveló a Samuel que el rey que debía elegir debía ser de la familia de Esaí. Recordemos, me encantó como le decía el pastor Sujel, cuando el pueblo de Israel pidió un rey, dejando de lado a Dios, porque eso es lo que significó, desechan a Dios para tener un rey como todos los países de alrededor. Dice él: Dios le dio un rey fuerte, poderoso, buen mozo, pero sin cerebro. El rey que merecía el rey. Y Samuel sabía, el rey, qué poderoso, qué grandote, le llevaba una cabeza más que todo el ejército, Saúl. Y entonces ahí está, Saúl desechado. Samuel tiene que ir a elegir, a ungir el nuevo rey. Dios no le dice quién va a ser el rey, solamente la familia. ¿Y qué pasó? Fíjense en 1 Samuel 16, 6. Samuel no había aprendido la lección. 1 Samuel 16, 6. Dice: y aconteció cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Si nosotros vemos el contexto, Eliab era como un Saúl, grandote, buen mozo. Ya estaba adiestrado para la batalla. El versículo 7 de 1 Samuel 16 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta es una enseñanza muy práctica para rechazar todas esas acusaciones que Satanás nos hace. Nosotros vamos a quedar realmente pasmados al escuchar grandes oraciones de hermanos que son elocuentes en hablar. Pero Dios no mira la elocuencia, sino mira el corazón. Dios mira el corazón. Dios no mira la elocuencia, Dios no mira la fluidez del que ora. No está
Pero Dios no ve eso, Dios ve el corazón de la persona. Es la sinceridad de corazón. No importa si uno tiene pocas palabras. Lo único que eso demuestra es que no tiene fluidez, no tiene vocabulario. Pero nada más, eso se puede corregir. William Gurnall pregunta: ¿acaso no prefieres ser sincero con una pobre capacidad de expresión que tener un corazón podrido con un excelente don de oratoria? Muchos pueden tener una oratoria con versículos bíblicos integrados, pero por dentro su corazón está podrido. Es exactamente lo mismo que pasa con aquellos también que se paran en un púlpito con una expresión correcta y una oratoria adecuada, pero su corazón está lleno de inmundicia. El olor del sacrificio es un olor no grato a Dios, pero muchos quedan perplejos ante su oratoria, menos Dios. Lo mismo pasa con la oración. Dios ve el corazón. No importa la oratoria o la falta de ella. Ambos son iguales. Sus corazones pueden estar podridos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque inmediatamente nosotros vamos a decir: ay, no hay que estudiar más la palabra. O, ay, mira, aquel es elocuente en orar, su corazón está podrido. No, porque nosotros también podemos tener palabras cortas y nuestro corazón está podrido. No importa la elocuencia, no importa las palabras que nosotros tengamos, nuestro corazón puede estar podrido. Dios ve el corazón. Pero debemos saber algo muy importante. Como dije, no importa que seamos elocuentes, no importa si nos falta la palabra, mi oración llega por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Santiago 5:16, la última parte del versículo, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué la oración de un justo puede mucho? ¿Por su elocuencia? ¿Por la falta de ella y tener simplemente un corazón sincero? No. Es porque es justo. Justo por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su clamor es porque fue justificado ante el Señor por la obra del Señor Jesús. El Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El versículo 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El Señor oye a los justos. ¿Quiénes son los justos? Pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo, que depositaron su fe solamente en la obra salvadora de su amado Señor. Esos son los justos, por eso llegan nuestras oraciones. Por último, vamos a ver Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El texto nos dice que somos casa espiritual. Nos dice sacerdocio santo.
Y nos dice que nuestros sacrificios espirituales son aceptables a Dios. Pero ¿cómo son aceptables a Dios? Solamente por medio de Jesucristo. Mis hermanos, hoy nuestra alabanza fue imperfecta. Hoy nuestra oración fue imperfecta. Quizás hoy nuestra mente se desvió por cualquier motivo. Y volvimos otra vez y comenzamos a adorar conscientemente a nuestro Dios. Y otra vez nuestra mente se fue por un instante, perdiendo el objeto de nuestra adoración. Pero mis hermanos, cuando nosotros oramos y alabamos a Dios, nuestras oraciones son lavadas con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice el texto. Son aceptables únicamente y por medio de Jesucristo. Entonces, Satanás querrá decirte: no tienes elocuencia, no ores, déjaselo a otros que sí saben orar. Entonces nosotros debemos recordar: no es mi elocuencia o mi falta de ella que la oración sube al trono de la gracia. Es por la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Solamente por eso. Solamente por eso. Mis hermanos, entonces podemos resumir y decir: es un deseo la oración cuando nacemos de nuevo, pero también es una labor. Debemos orar constantemente. Satanás nos va a decir: mira el pecado que tenés ahora, sos un hipócrita. Nosotros vamos a reconocer ese pecado, vamos a confesarlo delante de Dios, nos vamos a arrepentir y vamos a seguir orando. Satanás te va a decir: pero no tienes el deseo de orar. Eres un hipócrita al no tener el deseo de orar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Quizás tenés razón, no tengo el deseo de orar, pero soy obediente a lo que Dios me dijo en su palabra y me muevo por obediencia al Señor y caminaré en obediencia, aunque no lo desee. Doblegaré mi carne, mis deseos, mis sentimientos y los someteré a la palabra de Dios. Son alertas. Satanás te va a decir: no eres elocuente, ¿verdad? Te falta vocabulario. Dejáselo a aquellos que lo saben hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dios no mira el corazón. No, perdón, Dios no mira la elocuencia. Dios ve el corazón. Pero sobre todas las cosas, todas nuestras oraciones, mi obediencia, todo lo que yo hago está lavada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a Él sea la gloria, por todas las edades, en la congregación. A Él sea la gloria. Vamos a ver. Señor, gracias te damos. Gracias, bendito Dios, porque muchas veces nos hemos comportado como hipócritas y paganos, mirándonos a nosotros mismos. Pero gracias por Jesucristo, nuestro Señor, quien llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados fueron quitados y clavados en la cruz. Gracias, mi Dios. Te alabamos, te exaltamos y te damos toda la gloria a ti, porque es tu obra, tu gracia, que nos hace caminar. Gracias, bendito Dios, porque tus oídos están inclinados a este pueblo justificado, redimido por Cristo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Convence del pecado hoy, Señor. Salva hoy, Dios. Que nos podamos arrepentir ante tu trono y confesar
nombre de Jesús.